Padre, agradecemos este momento que nos das de estar en comunión contigo a la luz de tu palabra. Pedimos, Señor, tu dirección por medio de tu Santo y Divino Espíritu, que nos des, Señor, la luz, que también haga sensible nuestro corazón, Señor, a ella, que fortalezca y confirma, Señor, nuestra fe, primeramente para reafirmar, Señor, nuestra relación íntima contigo, y que esté, Señor, nuestra fe revestida con esta esperanza de vida eterna. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. Son las cosas que en lo personal, si tiene uno cierto cuidado, bueno, no cuidado, sino es algo observativo, ¿verdad? El tema que se trató hace un momento en la escuela dominical, pues que habló precisamente un poquito del árbol, de la actitud del ser humano, esa necesidad de aprender, ¿verdad?, en el Señor, de ser accesibles. Es muy apegado al tema que vamos a ver a la luz de este pasaje que vimos, que vamos a ver precisamente en San Juan capítulo 10. Yo estaba pensando, me da gusto porque se ven más jóvenes y niños que adultos, ¿verdad? Ahorita aquí reunidos, ¿sí? Pero y la mayoría que somos adultos somos jefes de familia, o somos mamá, o somos el papá, ¿verdad? Y los demás pues son hijos, ¿sí? Y eso, pues, estar en una misión, uno dice, pues hay futuro porque hay jóvenes, hay niños, porque el día de mañana ellos van a ser quien van a continuar extendiendo la obra y la causa del reino de Dios entre nosotros. Imagínense si nada más fuéramos puros adultos. Uno diría, pues, ¿qué futuro tenemos? 10, 15 años y el Señor nos concede vida y salud. Probablemente, ¿verdad? Pero agradecemos al Señor porque hay jóvenes y hay niños. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente pues nosotros también fuimos niños, nosotros también fuimos jóvenes, también estuvimos sujetos a mamá y papá, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de nuestros hijos cuando les damos recomendaciones con el objetivo y el propósito de evitar los que sufran, a donde ellos aparentemente pretenden ir y piensan y creen que a ellos no les va a pasar nada malo, y uno dice, es que sí va a pasar algo malo, porque el lugar donde vas pues no es un lugar bueno, como decía la maestra, no te van a ofrecer lechita, no te van a ofrecer un jugo, te van a ofrecer otra cosa, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de los jóvenes, de los hijos, cuando hace uno ese tipo de recomendaciones? Se molestan. ¿Y por qué se molestan? Pero también hacen otra actitud. Se rebelan diciendo que ellos no, que probablemente a nosotros nos haya llegado a suceder, pero ellos son la excepción. ¿Sí o no? ¿Verdad? Dicen ellos, no, a mí no me va a suceder, a mí no me va a pasar. Si te llegó a suceder a ti, pues quién sabe por qué te habrá sucedido, pero como que yo soy más inteligente, más sabio, más precavido, ¿sí? Ya estás en un reclamo, ¿no? ¿Cuál es su reclamo? Dentro de su derecho, y digo que hay jóvenes, nosotros también fuimos jóvenes, y esa misma actitud la manifestamos, ¿verdad? Uno dice, pues es mi vida, y como que tengo el derecho de hacer con mi vida lo que quiera, ¿sí o no? ¿Sí? Eso hacemos. Eso llegamos a hacer una vez. Y ese ha sido uno de nuestros problemas con nuestros hijos. ¿Sí? ¿Cómo han ustedes confrontado este tipo de situaciones? Pues les decimos que por la experiencia que tenemos ya nosotros a los vecinos, les hacemos de... Ellos siguen ellos en su postura, ¿verdad? Sí. Ellos siguen en su postura. Y esto ocasiona precisamente una situación ríspida y de fricción entre padre y la relación entre los padres y los hijos, donde ellos reclaman un derecho, una supuesta prudencia, una supuesta entendimiento. Leímos el Proverbios capítulo 3 y precisamente es ese diálogo del padre con el hijo, y le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Palabras que uno dice, qué hermosas, propias en su momento para decirle, hijo, mira lo que te voy a decir. Este es el objetivo y el propósito. Y vemos más adelante precisamente el versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas y no seas sabio en tu propia opinión. El pasaje del Evangelio dice, de cierto os digo. Con estas palabras se introduce el evangelista, San Juan, ahora las siguientes palabras del Señor Jesús. De cierto os digo. Son palabras que aparentemente uno diría como que es un modismo del Señor Jesús, ¿no? O un uso y costumbre de los judíos, de su forma de hablar. De cierto os digo. No. Simplemente lo que está haciendo el evangelista es, lo que ahora yo les voy a decir, es algo muy serio y muy delicado. Pongan mucha atención, por favor. ¿Sí? En otras palabras, eso está diciendo el evangelista. Cuando dice, de cierto os digo, como que está confirmando y haciendo resaltar precisamente que esta verdad que el Señor nos va a presentar es una verdad esencial y de gran valor para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Dentro de la alegoría que dice en el versículo 6, dice, esta es una alegoría que les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Esto no quiere decir que nosotros somos más sabios que los fariseos, porque nosotros sí lo podemos entender, ¿sí? Podríamos decir también, si uno lee, ¿qué quiso decir Jesús? No lo entendí, ¿sí? Estamos en la misma situación que en aquel entonces, que a la gente que se dirigió el Señor Jesús, estamos en la misma situación. No lo entendemos. Tenemos necesidad que alguien nos lo diga, que alguien nos lo explique, que alguien nos haga entender. ¿Qué es lo que nos quiere hacer entender? Dice el Señor, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Sí? Ese es ladrón y salteador. El versículo 6 nos dice, ¿a quién les estaba dirigiendo estas palabras el Señor Jesús? Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Les estaba diciendo a los líderes espirituales del pueblo de Israel. ¿Sí? Les estaba diciendo a los líderes espirituales del pueblo de Israel. Es increíble, uno diría, ¿por qué Jesús usa estos calificativos? Que son ladrones y salteadores. ¿Qué es un ladrón? Alguien que precisamente obtiene algo que no le pertenece. ¿Sí? ¿Qué es un salteador? Es un salteador que también va en busca de obtener algo que no le pertenece, pero para obtenerlo emplea la violencia. ¿Sí? Emplea la violencia. Entonces, aparentemente, aunque son dos calificativos muy distintos, tienen cierta relación, ¿sí? El ladrón y el salteador. ¿Por qué Jesús habla de un ladrón y de un salteador? Se estaba dirigiendo a los fariseos. ¿Qué dice en el capítulo anterior? Porque precisamente para entender lo que Jesús está diciendo tenemos que regresarnos al capítulo anterior, versículo 16. ¿Qué dice? Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aún había problemas entre ellos, pero ellos dicen precisamente, ¿a quién no guarda el día de reposo? En otras palabras, ¿qué están diciendo? Estaba pecando. Estaba quebrantando la ley. Jesús es desobediente, está quebrantando la ley, y nosotros sí somos personas obedientes a Dios. Nosotros sí guardamos la ley. ¿Sí? Aquel no es obediente, nosotros sí. ¿Sí? Vamos ahorita a tratar de entender estas posturas. Versículo 22 del capítulo 9. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.
Vean lo que provocó la postura y la posición de estos, primero a los padres. Y precisamente los padres, para liberarse de la posición de ellos, dijeron, pregúntenle a él. Nosotros no queremos problemas porque ya sabemos cuál fue la decisión de ustedes. Nuestro tema, ahí está en el boletín, ¿sí? Nuestro tema del pasaje es: ¿qué dirige tu vida? Y hacíamos alusión a la actitud de nuestros jóvenes, que decíamos, también nosotros fuimos jóvenes y usamos la misma actitud con nuestros padres. ¿O quién no lo hizo? ¿Quién no le llegó a decir a sus papás, pues lo que tú me dices estará muy bien, pero a mí no me va a pasar? O probablemente no se los dijimos, no se los expresamos, pero nuestra actitud, nuestro pensamiento, sí estuvo presente, decirles, a mí no me va a pasar. ¿Sí? A mí no me va a pasar. Pero sí tomamos esa actitud. Y vemos entonces que eso dirige nuestras vidas, pensando que nosotros somos más prudentes, más sensatos que nuestros padres, que uno, con el compromiso y la responsabilidad de evitar a nuestros hijos su sufrimiento, precisamente les marcamos reglas y normas en nuestro hogar o como familia. Aquí no se hace esto, esto y esto, porque esto es el hogar que yo quiero. Que a veces, que aunque uno no se los exprese, uno dice, yo quiero esto que venga a ser distintivo en mi hogar y en mi familia, que Dios me dio oportunidad de formar precisamente para que ustedes no sufran, ¿sí? Y evitarlos. Pero la actitud de ellos es precisamente la misma que nosotros. Es increíble, uno dice, ¿por qué se vuelve a repetir? ¿Por qué generaciones y tras generaciones? Y va a ser la misma actitud. Con unos hijos más, con otros menos. Pero qué padre, los que estamos aquí presentes no hemos tenido este tipo de experiencia con nuestros hijos. ¿En alguna vez? ¿Sí o no? Se ha presentado. Y yo creo que podríamos decir que está dirigiendo su vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes hoy en día. Aparentemente una verdad muy relativa. ¿Sí? Aparentemente, o no aparentemente, sino un error que también se miraba precisamente dentro de hace un momento en la clase, que piensan que la vida gira y es normativa, donde yo esté feliz, donde yo esté contento, donde yo sienta placer, todo está bien. ¿Sí o no? Sí. Y en nuestra vida, a veces también como padres, también pensamos que eso debe ser la vida de nuestros hijos. Evitar el menor sufrimiento en sus vidas, ¿sí o no? Que tengan lo necesario o no lo necesario, pero sí lo indispensable. Yo quisiera darles más, pero no tengo. Les doy lo que yo creo que es mi capacidad y posibilidad para evitar precisamente que ellos sufran. Vean ahora como padres que rigen y que dirigen nuestras vidas. Decíamos, para entender y comprender precisamente estos dos versículos de los fariseos, revelan una actitud esclavizada por su propia naturaleza pecaminosa, donde se refleja y se manifiesta, número uno, decíamos, ellos decían, nosotros sí somos obedientes a Dios, Él no, Él es un pecador. Es increíble, ¿a quién estaban señalando como el peor pecador? A Jesús. La justicia y la santidad misma de Dios expresada y encarnada en Jesús. ¿Sí? Vean cómo nuestra naturaleza, aparentemente, frente y cara a cara con nuestro Dios, pensamos, yo soy mejor que Dios. Yo sí soy obediente, Él no. ¿Sí? Y vean en el versículo 22, yo estaba pensando precisamente, ¿bajo qué principio de autoridad ellos tomaron esa decisión de decir, quien esté y confiese que Jesús sea el Cristo, que sea el Hijo de Dios, lo vamos a tener que expulsar? Imagínense que aquí hiciéramos una reunión y dijéramos, si alguien cree en la Biblia y confiesa que es la palabra de Dios, pues lo vamos a tener que expulsar. ¿Pero qué nos está dando autoridad para precisamente tomar esa decisión?
¿Qué les habrá dado a ellos el sentir esa autoridad y tomar esta determinación? Quien confiese que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, hay que expulsarlo. ¿Sí lo hicieron o no? Sí. Con el ciego sí lo hicieron. Bueno, ya estaba restaurado, ¿verdad? Y él mismo le dice, cuando le preguntan, ¿tú qué dices de él? Le dice que es profeta. Que él es un profeta. Dice, y aquí lo maravilloso es que ustedes no saben de dónde procede, pero gracias a él ahora yo veo. ¿Y qué hicieron con el ciego? ¿Restaurado? Lo expulsaron, le dijeron, no más aquí. ¿Qué les dio el derecho a tomar esta actitud y esta postura? Es increíble, esa es la obra del pecado en nuestras vidas. También nosotros pensamos, tomamos la misma actitud. ¿Por qué les exigimos esto a nuestros hijos? Fíjense, yo analizaba una situación con un compañero del seminario, que después de muchos años nos reencontramos, ¿verdad? Ya él con hijos, yo con hijos. Y lo clásico de los papás, ¿no? Estaban chicos, hijo no esto, hijo no aquello, pues yo también hijo no esto, no aquello. Y yo analicé mi posición y decía, ¿qué me da derecho a mí para exigirle una vida aparentemente dentro de mi manera de concebir y pensar de obediencia, donde yo no fui obediente? Pero eso hace uno, ¿sí o no? Como si uno como papá haya sido el hijo modelo, el obediente, ¿verdad? Entonces, por eso, hijo, usted no debe hacer esto, y debe de obedecer esto y esto y esto. ¿Sí o no hacemos eso como padres? Pensando, por un lado, podríamos decir, cubriendo nuestro error y nuestra maldad, diciéndoles, es que no quiero que sufras. Pero cuando nosotros fuimos obedientes, intachables. Eso es lo que estaban pensando los fariseos. Nosotros somos personas obedientes, intachables. Jesús no. Jesús es lo peor. Y nuestra actitud y nuestra naturaleza gira en ese mismo parámetro. ¿Sí? Cuando llegan momentos de crisis, ¿cuál es nuestra deducción? ¿Quién está fallando? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién está fallando? Nosotros. Dios. ¿Sí? Nuestra actitud nos lleva a concluir, a deducir y decir, Dios es el que está fallando. Decía en torno de los padres. Yo sí lo llegué a sentir, ¿eh? Debo de reconocerlo y decirlo. Yo sí decía, bueno, Dios, ¿por qué estos papás y no otros? A mí me gustarían otros. ¿Ustedes no llegaron a sentir eso? ¿No? ¿De veras? Yo sí, ¿eh? ¿Por qué no otros? Estos como que... Si hubiera oportunidad de cambiarlos, yo sí los cambiaría. ¿Sí? Ellos están mal, yo estoy bien. Eso es lo que nos hace nuestra naturaleza. Y eso es lo que decían los fariseos. Y por eso Jesús dice, son ladrones y saqueadores. Están exigiendo y reclamando una posición y un derecho que no les pertenece. Y quien marca el parámetro es nuestro Dios. ¿Sí? Es nuestro Dios. Pero nosotros reclamamos ese derecho. Nosotros sí somos obedientes. Si la situación de nuestras vidas no está funcionando, es porque Dios no está funcionando. Yo sí estoy funcionando. El que está aquí errado es nuestro Dios. Dios, ¿por qué no funciona así la situación? Y hasta empleamos la violencia en contra de Dios. ¿Sí? Esto no quiere decir que nos vamos a enfrentar a golpes, pero nuestra postura y nuestra actitud es violenta en contra de Dios.
es violento en contra de Dios. Eso estaba dirigiendo las vidas de los fariseos y es nuestra misma actitud que dirige nuestras vidas fuera de la gracia y misericordia de Dios. ¿Sí? Fuera de la gracia y misericordia de Dios, eso dirige nuestras vidas. ¿Tenemos esperanza? ¿Sí está la actitud con nuestros hijos? ¿Qué hacemos? Lo que han tratado de hacer ustedes. Vemos entonces que la introducción y la presencia de Jesús ahora, Él mismo reclama, ¿verdad?, un derecho. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Qué estaba reclamando Jesús? Que Él era el dueño. Que a Él le pertenecían las ovejas. Pero para que le pertenezcan sus ovejas, es increíble. Jesús tuvo que entregar su vida por ti y por mí, para transformar nuestro corazón. Y es la esperanza que debemos de tener también y saber que Jesús es el que va a transformar también el corazón de nuestros hijos. Lo va a hacer Jesús, no lo voy a hacer yo. ¿Sí? No lo voy a hacer yo. Vean lo que hace Jesús. ¿Cuál es su actitud ante sus ovejas? Vemos a Jesús que las llama por su nombre. ¿Por qué Jesús las llama por su nombre? ¿Las conoce? Como dueño. Pero aparte de que las conoce y que es el dueño, hay una relación tan íntima y tan personal entre el pastor y la oveja, o entre nosotros y nuestro pastor. ¿Quién restituyó esa relación? Nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos allá en 2 Corintios capítulo 5 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Si quieren buscarlo y continuar leyendo, dice el apóstol San Pablo. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, y esto todo proviene de Dios, versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién nos reconcilió? Dios por medio de Cristo. Nuevamente restituyó esta relación íntima y personal de tal manera que ahora Jesús hasta nos llama por nuestro nombre. ¿Sí? ¿Qué otro detalle se resaltará el Evangelio? Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. A veces uno como que dice, ¿por qué dice que va delante de ellas y no va junto a ellas? Como que sería un poquito más significativo, ¿verdad?, ir hombro con hombro. Pero nos dice que Él va delante de nosotros. ¿Sí? Él va delante de nosotros. ¿Por qué va delante de nosotros? Porque conoce nuestra debilidad y conoce nuestra necesidad. Nosotros no conocemos el camino. Si nuestras vidas, lo que dirige nuestra vida dependiera de nosotros, sería un caos. ¿Sí? Y es eso lo que vemos en la vida de nuestros jóvenes. ¿Cuál es nuestra actitud con el tipo y modo de vida que hoy viven los jóvenes? Como adultos siempre pensamos, el tiempo de mi juventud fue mucho más bonita que el actual. Allá se había un poquito más de respeto. ¿Se imaginan? Cuando hacemos la comparación decimos que somos
mejores que los que están después. Y es la misma actitud de los fariseos. Ese no obedece, yo sí obedezco. Hoy el tiempo de la juventud es peor. Es horrible. Que no sabemos cuál es la solución para transformar y hacerlos cambiar y hacerlos entender. Pero nuestro tiempo, qué hermoso, ¿verdad? Yo no les he dicho a mis hijos, pero creo que los que estamos aquí más o menos somos del mismo tiempo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo si incluso un adulto que no fuera ni si tuviera ninguna relación familiar, pero si nos llamaba la atención, uno tenía que obedecer y quedarse callado, porque lo dijo un adulto. ¿Sí? Y hoy ya no puede uno llamarle la atención a un niño ajeno, ¿verdad? Porque aún los niños dicen, mis derechos humanos, ¿sí? Mis derechos humanos. ¿En nuestro tiempo no existía el bullying? Sí, también. ¿Se hacía tanta publicidad como hoy en día? No. Y no solamente el bullying, los propios maestros. Yo tuve un maestro, creo que me dicen que ya no vive. Si él estaba dando su clase o escribiendo en el pizarrón y volteaba y miraba a alguien platicando, aventaba el piso. Para llamarnos la atención y que uno pusiera atención a la clase, a su clase, ¿verdad? Y uno no decir nada. Y hoy iba uno y se quejaba con los papás. Papá, fíjate que el maestro me pegó. Nos daba nota, ¿sí? Nos daba nota. Entonces, ven, cuando comparamos, decimos, nosotros éramos mejores que hoy. No es cierto. Es nuestra propia naturaleza y nuestro propio corazón, que nos engaña a hacernos creer que nosotros éramos mejores. No es cierto, no somos mejores. Pero sí hay esperanza para nuestros jóvenes. Está en la obra y en la acción del pastor. ¿Sí? En la obra y en la acción del pastor, que va delante de nosotros porque conoce nuestra debilidad y nuestra necesidad. Y si va delante de nosotros, nos va protegiendo y nos va a defender. ¿Sí? Nos va a defender. ¿Cuál fue la actitud de las ovejas ante el pastor? Siguen. Dice, lo oyen, Y los siguen. le siguen, lo conocen, ¿sí? Lo conocen. Y esta fue la actitud del ciego sanado, ¿sí? Él no sabía quién era Jesús. Tuvo diferentes momentos de confrontación cuando le dicen, oye, ¿es verdad que tú eras el que estaba allá? Hasta la misma gente dice, a él se parece. No, sí, es él. ¿Y él qué decía? Yo soy. ¿Y cómo fue que lo mandan a llamar? Y le dicen, ¿y cómo fue que recobraste la vista? Y dice, pues, aquel me dijo, no sé ni quién era. Hizo lodo, untó en mis ojos, me dijo que me fuera a lavar. Fui y me lavé y yo vi. ¿Conocía a Jesús? No. No conocía a Jesús. ¿Sí? Cuando le preguntan, dice, no sé. ¿Quién habrá sido? Pues aquel fue el que me dijo. Ya cuando lo vuelve a ver, entonces ahora sí, ¿verdad? Dice, es un profeta. Y cuando hay otro encuentro nuevamente, Jesús le dice, cuando ya fue expulsado de la sinagoga, Jesús lo confronta y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el joven le dice, ¿quién es para creer en él? Él le dice, yo soy el que habla contigo. Vean el poder de la gracia de Dios, ajena a nosotros, pero con un poder maravilloso que nos restaura, para conocerlo, para escucharlo, para seguirlo. ¿Y qué nos está hablando o a qué nos invita la palabra de Dios? A depender siempre de la gracia de Dios, porque el oír, el seguir y el conocer
no depende de nosotros, depende de Él. ¿Sí? Depende de Él. Si nosotros queremos fortalecer y crecer y madurar en oír al pastor, en seguirle y conocerle, depende de su gracia. Depende de Él, no depende de nosotros. El hecho de que nosotros estemos ahorita aquí, su gracia está transformándonos para escucharlo, para seguirle y conocerle. Y por eso decía, ¿hay esperanza en nuestros jóvenes? En Cristo sí. ¿Por qué? Porque Cristo me transformó. Porque yo todavía estoy en ese mismo proceso de aprendizaje y de enseñanza. Yo no puedo decir que yo escucho en plenitud la voz de Dios, aunque la tenemos revelada y escrita aquí. Depende de su gracia, que Él me haga entender y comprender. Que yo estoy equivocado, que yo estoy en un error. Yo no soy mejor que ustedes. En el transcurso del año, en los 50 o 52 domingos, si yo les pregunto, ¿qué probabilidad hay de que ustedes lleguen a faltar un domingo a que yo falte un domingo? ¿Qué probabilidad hay? Yo podría decirles, probablemente en ustedes un 10 o un 15%, pero en mí no hay probabilidad. ¿Por qué? Porque soy el pastor y tengo que estar. Si de esto dependiera mi madurez y mi crecimiento de conocer al Señor, ustedes dirían, no, ya el pastor está por delante. ¿Sí o no? Pero no depende de eso. Todos dependemos de la gracia de Dios. ¿Sí? No de probabilidades. Dependemos del poder transformador de la gracia de Dios, que nos ha hecho ver. ¿Para qué? Para escucharle, para seguirle, ¿verdad? Y conocerle. ¿Estamos en ese proceso? ¿Sí? Estamos en ese proceso. Y es por eso que Proverbios nos invita y nos dice, confía y fíate en el Señor, no en tu propia opinión. No te consideres sabio en tus pensamientos. Depende de Dios. ¿Sí? Depende de Dios. Y si Él enderezará tus veredas. Cuando yo vi esta declaración de la palabra de Dios, cuando uno ve a sus jóvenes y cuando hay alguno que llega a suceder, ¿no? Híjole, este es un dolor de cabeza. Y hasta hay un dicho, ¿no? Que el árbol torcido jamás se endereza. ¿Sí o no? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el Señor va a enderezar nuestras veredas. Si nosotros nacimos torcidos, ¿tenemos esperanza? La palabra de Dios dice sí, te va a enderezar. ¿Estamos en ese proceso? Sí, estamos en ese proceso. ¿Seguimos dependiendo de Él? Sí, seguimos dependiendo de Él. Señor, ayúdanos. Mi corazón me sigue engañando. Me hace exigir y reclamar derechos que no tengo. Que no tengo. ¿Sí? No tengo. Ni sobre mis hijos, ni sobre mi vida. Pero te pertenezco. Tú eres el pastor. ¿Yo soy qué? Un ladrón y un salteador. Tú eres el pastor. Hazme escucharte. Hazme seguirte. Hazme conocerte. ¿Sí? Entonces Él tiene que dirigir nuestras vidas. No solamente dirigirnos, sino también para tener esperanza de que Él va a transformar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros niños, y nos está transformando nuestras propias vidas. ¿Sí? Vamos a orar y agradecerle a nuestro Dios que
que confirme y fortalezca nuestra fe en esta verdad. Seguimos teniendo necesidad de Él, para seguir conociéndolo, seguir escuchándolo y seguir en pos de Él. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, agradecemos porque en tu infinita misericordia tú hiciste, Señor, resplandecer la luz de la vida en cada uno, Señor, de nosotros, con la manifestación, Señor, de tu gracia a través de tus méritos obtenidos en la cruz. Y ahora, Señor, expresar nuestra fe siendo sensible para escucharte, expresarse, Señor, para ir en pos de ti, y para que a través y por medio de este Espíritu, Señor, de aprender cada día más de ti, de tu infinita misericordia, de tu gracia en Cristo, la cual debe, Señor, de dirigir, gobernar, cuidar y proteger, Señor, nuestra vida personal, pero principalmente, Señor, esta relación que en Cristo Jesús nuevamente has restaurado. Gracias, Padre, que como hijos tuyos nos das, Señor, este honor y este gran privilegio. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén.